¿Cómo están? Muy buenas noches. Héctor Aguilar Camín y yo somos afortunados porque habíamos invitado de regreso por fin aquí a Lisa. Hoy que la Policía Federal salió a manifestarse, a parar calles, a decir, no va a ser tan fácil esto de que yo me integre a la Guardia Nacional, lo cual nos da buen pretexto para hablar qué es esa cosa que se va a llamar Guardia Nacional. Alfonso Durazo dijo hoy, es el más ambicioso proyecto de seguridad de muchos gobiernos. ¿Te parece, Héctor, que empiece Lisa? Me parece perfecto, sí. Bueno, el honor es todo mío. Arranca. Bueno, a ver, recordando simplemente, la Guardia Nacional es una corporación de carácter militar que se creó pese a una reforma constitucional que decía que la creación de una fuerza intermedia que pudiera ayudarle a las policías locales y estatales con el tema de inseguridad iba a ser una fuerza civil. Estamos hablando nosotros de la creación de una corporación de carácter militar por cosas muy básicas. Su comandante es un militar en activo, sus altos mandos van a ser todos militares por los requisitos que en la ley secundaria se pusieron de antigüedad de años de edad. No hay policía federal que tenga la antigüedad que demanda la ley de Guardia Nacional, por lo tanto sus mandos serán militares. Su tropa está 75% configurada por miembros de las policías militares o navales o de la infantería de Marina, y finalmente pues su reglamento hace una homologación prácticamente del régimen disciplinario, sí de Policía Federal, pero mucho pensando en los militares, con digamos toda una serie de privilegios que se mantienen para los militares, como el hecho de que no queda claro si su separación funcional para integrarse a esta Guardia Nacional en realidad es una separación real de su institución armada de origen. Decimos que es una guardia militarizada y sí es un proyecto de proporciones titánicas, porque es una Guardia Nacional a la que no le dieron un mandato particularmente acotado. Es decir, la Guardia Nacional puede incluso ir a perseguir sanciones administrativas, puede hacer persecución de delitos federales, hace prevención del delito y tiene primera respondencia, es decir, puede poner a disposición de las autoridades jurisdiccionales a aquellas personas imputadas de algún delito, presuntos responsables de algún delito. Tiene capacidad de suscribir convenios con las entidades federativas, en donde además después se guarda para sí la capacidad de fiscalizarle los recursos, por ejemplo. Entonces vemos ahí un fuerte atropellamiento a la distribución o al federalismo en materia de seguridad, ¿no? Va a haber conflación de funciones con los municipios, con los estados, y al final del día pues tendrá disciplina militar, mando militar, tropa militar, táctica militar, entrenamiento militar, en plena desaparición además, o pues sí, es una fuerza troglodita, digamos, que se va a tragar. Lo primero es a la Policía Federal, el conflicto que estamos viendo hoy, y en segundo, pues a partir de la firma con los convenios de los estados y municipios, yo auguraría que también terminara sustituyendo en su totalidad a las policías estatales y municipales. Más despacio. También el artículo transitorio que forma la Guardia Nacional le concede al presidente de la República 5 años de uso discrecional de los contingentes de la Guardia Nacional. Esa es una cosa muy importante, porque no hay protocolo previsto, lo hay hasta dentro de 5 años, de cómo debe intervenir la Guardia Nacional y en qué cosas. Queda todo a discreción del presidente. Esa es una. La otra que te quiero preguntar es, ¿conservan todos los miembros del Ejército que van a pasar a la Guardia Nacional prácticamente todas sus condiciones laborales, institucionales, etcétera? De rango también. Y este es el origen, hasta donde yo entiendo, de la queja y de la protesta de la Policía Federal, que no conserva lo mismo. ¿Es así? Estás en lo correcto. Lo primero es decir, la reforma constitucional lo que decía era la Guardia Nacional tendrá que ser una corporación civil, porque no se cambió el 21 constitucional que dice que la seguridad pública es materia civil. Hay un quinto transitorio que lo que permite es, además de la creación de la Guardia Nacional, 5 años en donde se puede usar al Ejército y a la Marina para seguridad pública, ya sin eufemismos de seguridad nacional o seguridad interior, mientras se termina de consolidar la Guardia. Una de las primeras preguntas que surge es entonces,
por qué creamos una Guardia Nacional Militar si teníamos un transitorio que permitía usar al ejército. ¿Por qué el lío de hoy? ¿Qué necesidad de violar la Constitución si ya tenían permiso de todos modos de tener desplegado al ejército? La segunda cosa que tú preguntas, efectivamente, se les dio a los miembros de las policías militarizadas, a los militares, la posibilidad de digamos, apegarse a un criterio que se llama separación funcional, que no es ni baja ni licencia. La baja, porque, ¿no? Es interesante, porque eso les permitió mantener su régimen de seguridad social, sus prestaciones, sus rangos y la posibilidad de regresar a la institución armada de origen. Y la antigüedad. Cosa que no se les está permitiendo en su totalidad a la Policía Federal. Es decir, la Policía Federal sí dice, mantendrán su antigüedad y mantendrán su rango, pero no hay necesariamente en la ley, en el reglamento de Guardia Nacional, todos los criterios tan específicos como para que ellos de verdad puedan decir que están en igualdad de condiciones frente al Ejército y frente a la Marina. Déjame hacer otra pregunta, porque las instituciones de seguridad social del Ejército y la Marina son unas. Y a la Policía Federal les dice hoy Alfonso Durazo, van a tener un seguro de gastos médicos que no tiene el resto del gobierno privado. Es decir, va a haber diferentes cosas. Tú vas a ser Guardia Nacional como el otro, uno va a estar en el régimen de pensiones y de seguridad social del Ejército o la Marina y yo voy a ir a un seguro médico privado. ¿Así va? Funcionalmente, exactamente, así va a funcionar y se trata entonces de tener elementos de la Guardia de primera y elementos de la Guardia de segunda, donde los civiles son los elementos de segunda, ¿no? Y como todos sus mandos van a ser militares, tú estás supeditando en los hechos a la Policía Federal a un mando militar. Y hay una contradicción muy seria ya política y administrativamente hablando, incluso moralmente hablando, para la integridad de la propia fuerza, el tener dentro de la misma corporación derechos dispares. ¿Sí? Eso me parece a mí que es una cosa... Y lealtades dispares. Después, hay el otro problema que nos contabas que es muy importante, el tema de ¿quién tiene el mando? Porque lo que se dijo en la ley es que iba a ser un mando civil y luego permitieron que fuese un militar retirado como si fuese un mando civil. Sí. Y la pregunta es, ¿quién es el que va a mandar en las operaciones concretas a las diferentes... Es el comandante de la Guardia, que proviene de la Secretaría de la Defensa Nacional, es un militar y que además, según el reglamento, va a tener la potestad, por ejemplo, de armar operaciones encubiertas sin necesidad de autorización de un secretario. Hasta hoy, por ejemplo... O sea, de Alfonso Durazo, que se supone que es el jefe de la Guardia, en el reglamento tiene la potestad de armar operaciones encubiertas sin necesidad de pasar por la autorización del secretario. Ahora, el argumento fundamental contra el futuro de esta corporación, yo creo, Lisa, que es la experiencia que ya tenemos de el mismo tipo de procedimiento para combatir al crimen organizado, el narcotráfico o el que sea. La verdad es que termina siendo un surtidor de atropellos, de violaciones, de homicidios, de violaciones de derechos humanos, y también yo creo que termina siendo una fuente de desprestigio. Bueno, totalmente. Para la autoridad y para el ejército. Totalmente. Mientras el ejército esté más expuesto a realizar este tipo de labores y sea señalado con mayor frecuencia por los tipos de operativos en los que participa, el descrédito vendrá con el tiempo. De hecho, sigue siendo de las instituciones mejor evaluadas, pero sus porcentajes han ido bajando conforme los han desplegado en más puntos del territorio nacional. Es inevitable. Es inevitable. Es que la fricción, es inevitable. Sí. La fricción es la que trae las cosas. Eso es inevitable. Y qué bueno que mencionaste, por ejemplo, la experiencia que tenemos de utilizar al ejército. Otra de las cosas que nos llaman la atención del reglamento de Guardia Nacional es que la única especialización funcional que está escrita en el reglamento de la Guardia es para operativos antidrogas. Entonces se nos vende la idea de que la Guardia Nacional va a entrar a tratar delitos de alto impacto, homicidios, secuestros, que la crisis de seguridad en realidad se resolverá con la Guardia Nacional, y la única dirección general específica en el reglamento de Guardia Nacional es la Dirección General Antidrogas. No hay especialización funcional para otros delitos de alto impacto, y eso ya también sabemos en qué acaba. 12 años de guerra contra las drogas con militares y no se acaba. Oye, escuchaba, por ejemplo, preocupadas a la gente de la Policía Federal, dicen, no, nuestra división de inteligencia la están mandando a volar, porque claro, el ejército dice, yo tengo una gran división de inteligencia también, ¿no? En que siempre las divisiones especializadas de Policía Federal están perdidas en el limbo entre todos estos reglamentos. Y el ejército las tiene muy claras. Yo creo que hay una destrucción de eso. La científica, la de investigación. Fundamentalmente hay una destrucción de eso. Ahora,
¿El ejército va a aportar la inteligencia o va a tener su inteligencia la Guardia Nacional? ¿O va a ser lo mismo separado? ¿Está claro? ¿Quién sabe qué? Mira, ahí hay, digamos, el único puente claro que quedó, porque recordemos que con la reforma constitucional se discutieron también 4 leyes secundarias, es con el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hay una obligación de intercambiar información, pero precisamente no queda claro que la Guardia Nacional esté supeditada al Sistema Nacional de Seguridad Pública y por lo tanto responda al ordenamiento de creación de inteligencia e información de lo civil. Esto es muy importante porque si tú no pones el tema de la inteligencia, de la investigación cuidadosa para dar golpes quirúrgicos, lo que vas a tener es una fuerza que va a actuar al bulto. Y eso es una garantía mucho mayor de la violencia que no queremos. Totalmente, pero además, digamos, tampoco sobredimensionarla, porque lo que es la Guardia Nacional anunciada hasta el momento con los supuestos 70,000 efectivos no es otra cosa más que el despliegue que ya teníamos de soldados y marinos en una fuerza de policías federales de aproximadamente 50,000 efectivos, más la Policía Federal, que se suman otros 8,000 por ahí. Las cuentas que hacemos nosotros no nos dan a que haya realmente en los hechos más de 60,000 efectivos, por lo tanto es lo mismo con un brazalete que dice Guardia Nacional, pero sí con la desaparición formal de la Policía Federal y su supeditación a un mando militar. Y no es bueno, porque quiero terminar por ahí, tener al cuerpo civil que protege y que cuida y que combate saliendo a la calle y amenazando con parar. Es decir, hoy salieron a la calle, amenazan con parar mañana. Me parece que eso no está bien en la situación en la que estamos hoy, ¿no? Mira, tener a esta fuerza 20,000 policías federales que amenazan con parar mañana. Te añado otra cosa. La Guardia Nacional como tal, una vez que está lanzada sin estar constituida realmente, ya empieza a generar, digamos, versiones de que se porta mal. Ayer empresarios de Chiapas denunciaron que policías federales y policías estatales y la Guardia Nacional están buscando en los hoteles. En los hoteles entrando. Están buscando migrantes mexicanos, sí. Y que maltrataron a la gente y que se robaron sus cosas y la acusación usual. Yo creo que esto hay que irlo viendo día por día, pero me parece en general un asunto muy mal planteado, con, digamos, un pronóstico y con una aceleración no muy bueno. Ya lo vimos hoy, en fin. Solidaridad con los policías federales, en todo caso. Bueno, Héctor, gracias. Lisa, bienvenida. Esta es tu casa y lo sabes, ¿no? Buenas noches, que les vaya muy bien.